Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al video. Yo soy Fernando Trujillo y el día de hoy les hablaré respecto a la seguridad de la información y a varios aspectos que conforman a este. Para ello, dejaremos en claro lo que es la seguridad de la información, las formas en las cuales nos podemos proteger y proteger nuestra información personal de una manera segura para evitar que ésta llegue a manos no deseadas, las leyes que nos protegen, entre otros temas más. Comenzaremos con el significado de seguridad de la información. Conforme han avanzado los años, todos sabemos que la seguridad en las calles es importante, pero la seguridad de lo que no vemos y que te puede poner en una situación vulnerable es hoy también una prioridad. La globalización en la que vivimos hoy, la apertura empresarial a los negocios y a los mercados en línea e incluso la competencia empresarial nos ha demostrado que la seguridad de la información para una empresa es como la seguridad pública para las personas. El riesgo a la información sensible y a la seguridad para los clientes de que sus datos estén protegidos son indispensables hoy en día para cualquier empresa y persona que quiera pertenecer al mundo digital. Pero, ¿qué es exactamente la seguridad de la información? La seguridad de la información es todo el conjunto de técnicas y acciones que se implementan para controlar y mantener la privacidad de la información y datos de una institución o persona, y asegurarnos que esa información no salga del sistema de la empresa y caiga en manos equivocadas. No queremos que nuestra información personal sea utilizada en nuestra contra para extorsionarnos o peor aún, robarse nuestra identidad. Por lo tanto, la seguridad de la información resguardará los datos que están en disposición del sistema de cada empresa y mantendrá un acceso limitado únicamente a los usuarios con autorización. Sin embargo, tan importante es el resguardo como la seguridad de que la información como la modificación de la misma, por lo que también garantizará que la información sea solamente modificada de la mano de las personas con los permisos correspondientes. La seguridad de la información parte de la premisa de que todos los datos son el nuevo gran valor y tesoro de la nueva realidad, ya que los malos manejos que se puedan hacer con ella pueden ser catastróficos para el gobierno, empresas e incluso las personas que manejan datos delicados en línea. El concepto de la seguridad de la información contempla tres elementos importantes para identificar la información a proteger. Entre ellos es la crítica, valiosa y sensible. Crítica. Esto quiere decir que la información es indispensable para el funcionamiento y la operación de la institución o empresa. Valiosa. Como lo mencionamos, son activos indispensables de las instituciones, por lo tanto, deben ser resguardadas y protegidas para evitar poner en riesgo el futuro de la organización o de la persona. Sensible. Esto significa que solo debe ser conocida por las personas autorizadas por la organización. Como complemento a lo anterior, existen dos conceptos que es importante considerar para comprender el tema. El riesgo es la materialización de las vulnerabilidades que están identificadas en la institución y resulta de la combinación de la probabilidad que suceda un evento no deseable y su impacto negativo en la organización o persona. Seguridad es la forma en la que la institución se protege de los riesgos. Por lo tanto, a partir de lo antes mencionado, ¿cuáles son los elementos que debe contener la seguridad de la información? Los elementos que debe contemplar la seguridad de la información responden a los objetivos de la misma e integran las características indispensables que debe garantizar con respecto a los datos de la organización. Estos elementos son tres y corresponden precisamente a las tres coordenadas para identificar información a proteger. Estas tres son confidencialidad, la disponibilidad y la integridad. Confidencialidad. Es la condición que impide que la información se divulgue de manera pública a individuos u organismos no autorizados, es decir, asegura que el acceso de la información solo llega a las personas que debe llegar. Disponibilidad. Es la cualidad de la información de estar al alcance de quienes deben acceder a ella, ya sean usuarios, organismos o procesos, en el momento que sea requerido. Integridad. La integridad de la información se refiere a la garantía de que los datos no han sido manipulados y que la información es completamente veraz. ¿Por qué es tan importante la seguridad de la información? Hemos mencionado un poco acerca de las necesidades de garantizar la seguridad de la información y después de tener un mapa más amplio sobre ella, ya podemos vislumbrar algunas amenazas y riesgos que nos llevan una vez más a conocer su importancia. Sin embargo, es importante profundizar en el tema,
ya que hay riesgos y amenazas que todavía no alcanzamos a identificar y que es importante hacerlo, ya que nos permitirán conocer las acciones y medidas que necesitamos para implementar para evitarlas. Robo de información. Probablemente esta sea la más obvia de todas las razones para considerar la seguridad de la información. El momento en el que sucede el robo de información, esa información queda vulnerable. Eso sin mencionar la vulnerabilidad en la que queda la persona, pues prácticamente queda al desnudo. Pérdidas económicas. La pérdida de activos en sí ya representa una pérdida económica, pero al vulnerar nuestra información también se corre el riesgo de perder capital y liquidez. El dinero es común que se maneje de forma digital hoy en día. Los billetes y monedas poco a poco han disminuido su influencia para darle paso a nuevas formas de comercio e intercambio, como las tarjetas de crédito, débito, las bancas digitales, transferencias interbancarias, entre otros. Estas nuevas medidas nos llevan a correr riesgos. Esto no significa que esté mal el uso de los nuevos medios, simplemente implica una adaptación como personas a su protección. Si antes protegías tu cartera, ahora vas a tener que protegerla de la banca en línea. Estos mecanismos no se crearon con la intención de correr mayores riesgos, al contrario, para proporcionar más comodidad, pero todo lleva una responsabilidad. Seguridad personal. La información es poder. Generalmente suelen decirlo por ahí, y eso es muy cierto. Al ofrecer información, estamos dándole cierto poder a la otra persona. Si lo pensamos así, probablemente seremos mucho más cuidadosos con el uso de nuestra información. Como parte de las vulnerabilidades, encontramos nuestra seguridad expuesta si no cuidamos nuestra información. Un ejemplo de ello sería el robo de nuestros datos bancarios. Sin embargo, existen un sinfín de malos usos que se pueden dar con este tipo de información. Un ejemplo es la cantidad de escándalos que hemos visto en diarios o páginas de internet, debido a las filtraciones de información o robos de datos a políticos, empresarios, artistas y personas normales como nosotros. Otro ejemplo de cautela con la que tenemos que cuidar información como bienes o la ubicación de nuestro hogar, ya que puede ser información utilizada por la delincuencia para atentar contra nosotros. Pero, ¿qué podemos implementar para garantizar la seguridad de la información, nuestra información? Existen diversas acciones para garantizar la protección de nuestros datos personales y te voy a presentar a continuación una serie de las cuales podemos seguir. Principalmente es no dar ningún dato personal a una persona de internet o a cualquier otra persona, ya que esto puede significar un gran riesgo para nuestra persona, pues estamos dando información que nos podría llegar a perjudicar, ya que esta podría ser utilizada en nuestra contra. Así como no dar números de tarjetas de banco, nuestro número de teléfono personal, correos, contraseñas, nada de eso. Eso tiene que ser únicamente y exclusivo de manejo propio, ya que si llegaran a vulnerar estos sitios, podrían tener una gran variedad de formas en las cuales nos podrían extorsionar y dañar nuestra persona. Por eso es importante protegerlos lo más posible de cualquier tipo de amenaza. A su vez, debemos de establecer una mejor protección para todos ellos. Todo esto para que estemos mejor protegidos y armados para proteger nuestra información personal, las contraseñas de acceso, historial de visualizaciones, modificaciones, firma electrónica, etc. Estas son parte de las medidas generales para cuidar la seguridad de la información. Sin embargo, existe una medida específica que ha sido predilecta para muchas empresas. Esta es la utilización de softwares especializados en la protección de la información. En el campo tenemos una gran variedad de softwares que nos ayudan a garantizar la protección de nuestras contraseñas e información personal. Entre ellas tenemos los bien conocidos antivirus. Pero dirán, ¿para qué antivirus? Bueno, existen gran cantidad de malwares que se roban nuestra información sin que nosotros nos demos cuenta. O bien existen unos más visibles, los cuales directamente bloquean nuestra computadora y nos piden dinero para poder acceder a nuestra información personal, lo cual es mejor evitar, y por ello siempre tener un antivirus que nos proteja de estas situaciones tan desagradables y desesperantes. Otra de las opciones que tenemos para protegernos y acceder a nuestra información de una forma más segura es el uso de aplicaciones que nos avisen cuando accedamos a nuestra cuenta. Aplicaciones como estas nos ayudan a mantener más segura nuestra información y datos personales. Algo más que deberíamos hacer todos es la mencionada verificación de 2 pasos. Generalmente en todas nuestras cuentas siempre nos muestran esta verificación y es importante hacerla,
Gracias a ella, se mantiene más segura nuestra cuenta y evitamos que accedan tan fácilmente. Y así tener una mayor protección en nuestra vida digital. No obstante, tampoco nos olvidemos de nuestros derechos en cuanto a seguridad e información se refiere. Entre ellos entra la ley ARCO. Regula los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. En realidad, más que ser una ley en sí misma, ARCO es una clasificación de derechos que se regulan por la Ley Orgánica de Protección de Datos, o como en sus siglas lo dice, LOPD. Pero, ¿qué son los derechos ARCO? La LOPD reconoce como articulado los derechos de las personas individuales titulares de datos a poder. Número 1. Acceder a su información es el derecho de acceso que reconoce a las personas el derecho a conocer el uso y tratamiento que se da a sus datos por parte de un tercero. Un conocimiento que debe poder adquirir en cualquier momento. Número 2. Pedir que se modifique la información que un tercero almacena sobre ellas. En eso consiste el derecho de rectificación. Ejerciéndolo, cualquier persona podrá solicitar que los datos que carezcan de una completud o sean directamente incorrectos sean rectificados. Número 3. Excluir información. Con el derecho de cancelación se asegura que las personas puedan conseguir que se excluyan todos los datos que se almacenen sobre ellas y que se consideren que no deberían guardarse. Número 4. Oponerse a que se recojan, procesen, traten o use cualquier información de sus datos personales. Gracias al derecho de oposición, las personas pueden elegir que su información no sea utilizada ni manipulada por terceros, un derecho que hay que respetar escrupulosamente y que adquiere una gran importancia en la era digital. Las actualizaciones legislativas buscan siempre adecuar lo dispuesto en las normas a la realidad y las necesidades de la ciudadanía, para garantizar la seguridad jurídica de la mejor manera posible. En sentido, la ley ARCO también se ha optimizado gracias a la incorporación de los dos nuevos derechos que son en realidad una versión más completa y mejor desarrollada del derecho de acceso y derecho de cancelación. La ley ARCO refleja la protección mejorada de la información que se está consiguiendo en nuestra era y que no deja de evolucionar, para dar mayor y mejor cobertura a los ciudadanos y evitarles cualquier vulneración de sus derechos que pudiera producirse dentro o fuera del entorno digital. Con todo lo anterior visto nos podemos dar cuenta de lo importante que es nuestra seguridad personal. Nuestros datos forman parte de lo más valioso que tenemos y bajo ninguna circunstancia debemos compartir. Por ende, debemos saber protegerlos para evitar malos ratos, que sin duda alguna podemos prevenir con anterioridad. Un placer poder compartir esta información. Espero sea educativo y útil para ustedes. El video llega hasta aquí. Mi nombre es Fernando Trujillo, para Seguridad de la Información. Hasta la próxima.